El martes 9 de agosto, año 29, Jesús y los 12 partieron hacia Cesarea de Filipo, en los dominios del rey Sabio. El grupo de evangelistas se quedó en el Yam. Yo prescindí de una nueva reda y caminé con ellos, en la compañía de Yu. Felipe sí contrató un carro de 4 ruedas cubierto y lo cargó con las tiendas y provisiones. Nadie sabía cuánto duraría la nueva aventura. Imaginé que el maestro deseaba conversar con Filipo. Me equivoqué. La chipriota, por supuesto, lucía sus mejores galas. Felipe las pintó desde la cabeza a la cola. En esos momentos no podía imaginar lo que se avecinaba, y fue hacia la 3 de la tarde cuando alcanzamos la cueva del dios Pan, cerca de Cesarea de Filipo. Faltaban 3 horas y 23 minutos para el portazo del sol. Allí nacía oficialmente el río Jordán. Todo era verdor, sauces, álamos, una corriente cristalina infantil, olivos y cientos de moreras. Y la temperatura ascendió por encima de los 30 grados Celsius. A la izquierda de la gruta distinguí los restos de un templo, levantado por Herodes, el Grande, en honor a Augusto. La cueva se presentaba en la base de un enorme acantilado gris y rojo de algo más de 30 metros de altura. Andrés sugirió a Jesús que nos detuviéramos. Según mis cálculos, habíamos recorrido 14 kilómetros desde la salida de la aldea de Saidán. El maestro aceptó y los íntimos se lanzaron al pequeño río, refrescándose. Felipe descubrió una colonia de caracoles negros, posibles Melanopsis praemorsa, y feliz con la ayuda de los gemelos. Llenó un perol. Cena asegurada, pero el sol era fuego líquido y Andrés comentó con Felipe la posibilidad de almorzar en el interior de la caverna. A la derecha de la entrada se distinguían 5 hornacinas. El oso explicó que los nichos habían pertenecido a Echo, la ninfa de Hermón, que descendía por las noches hasta la gruta, y también a Diopán, el dios de la música. Y entramos en la caverna, lo agradecimos. La temperatura descendió considerablemente. Se trataba de una cueva natural, de unos 15 metros de altura por 20 metros por otros 20 de anchura. El suelo arenoso descendía hasta perderse en las tinieblas. Según el oso, la cueva no tenía fin. Allí nacía el padre Jordán. Al fondo en la negrura se escuchaban rumores, parecía agua. Después oímos el batir de alas. Eran palomas oritas con anillos de bronce al cuello. Escaparon asustadas. La boca de la cueva había sido conquistada por una familia de helechos trepadores. Y ahí nos sentamos. Felipe y los gemelos repartieron carne salada y queso y fruta. Comimos en silencio. Después, al terminar, el maestro nos sorprendió con una pregunta. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Los discípulos se miraron perplejos y buscaron segundas intenciones donde seguramente no las había. El oso y Mateo explicaron que algunos lo consideraban un gran hombre, otros aseguraban que era Elías, que había vuelto. Juanito Zebedeo afirmó que Jesús era el Mesías esperado. Otros, como el Zelota, lo confundieron con Moisés. En fin, casi todos dieron una opinión equivocada. Jesús entonces se puso en pie y preguntó de nuevo, ¿pero quién decís vosotros que soy yo? El silencio fue total, nadie se atrevía a respirar. Se miraron tensos, y al cabo de medio minuto Pedro dio un salto y a voz de grito exclamó, ¡Tú eres el Mesías libertador, el Hijo de Dios vivo! Sus compañeros entonces se alzaron como un solo hombre, aceptándolo, así lo dicho por Pedro. Solo el Iscariote permaneció sentado. Jesús rogó que se sentaran. Él continuó de pie y dijo en tono solemne, «Esto os ha sido revelado por mi Padre. Ha llegado la hora. Debéis conocer quién soy en verdad». Y en eso, sin mediar palabras, Simón el Zelota se puso rápidamente en pie, desenvainó el gladius y lanzó un mandoble contra la arena, a los pies del maestro. Quedamos desconcertados.
atentos. ¿Se había vuelto loco? Después lo vimos. Y nos alzamos descompuestos. El celote había partido en dos un enorme escorpión. Se trataba de un matador, un Androctonus australis de unos 105 milímetros y de un color amarillo intenso. La cola era gruesa y temible. El veneno puede matar a una persona en 5 minutos. El Galileo contempló los restos del matador y palideció. Salimos de la cueva de Dios Pan y nos encaminamos a Cesarea de Filipo. Jesús se alojó en la casa de Celsus, un rico comerciante en vinos y seguidor del maestro. El chino y yo nos acomodamos en el jardín de la finca con los íntimos, y ahí asistimos a otra polémica. ¿Quién era verdaderamente el Galileo? Hasta esos momentos, el rabí nunca había hecho una declaración tan clara e importante. Pero las escrituras no hablaban de un Mesías que además fuera hijo de Dios. Y ahí surgió la discusión. Finalmente, gruñendo, cayeron rendidos. Yo vi llegar el alba, violeta y de puntillas. Capítulo. Nunca fundó una iglesia. Aquel 10 de agosto del año 29 de nuestra era, miércoles, fue otro día histórico. Hacia la hora sexta, mediodía, Felipe organizó el almuerzo en el jardín de la casa de Celsius. Sopa de pescado y carpa. El caldo estaba exquisito. Cortó apio, cebollas y zanahorias y añadió miel, laurel, pimienta y un buen peñisco de sal. La carpa del lago Hule fue asada con un mimo y con jugo de limón. Algunos discípulos repitieron, y fue tras la comida cuando de pronto el maestro preguntó: ¿Pensáis igual que ayer respecto a quién soy yo? En esta ocasión no hubo miradas confusas. Todos menos Judas Iscariote se pusieron en pie, y todos asintieron en silencio. Pedro, más fogoso, dio un paso al frente y proclamó: «Sí, Rabí, creemos que tú eres el Hijo del Dios vivo». En aquellos momentos, no sé si lo he mencionado, Pedrito era el líder indiscutible del grupo. Su hermano Andrés seguía siendo oficialmente el jefe de los íntimos, pero su jefatura se limitaba a temas puramente técnicos. Al escuchar las palabras de Pedro, el Galileo se puso en pie. Vestía la túnica blanca, su rostro resplandecía y sereno y seguro declaró: «Sé que esta es una revelación de mi Padre a vuestras almas». Elevó la mirada al cielo azul e inspiró profundamente. Percibí que se disponía a decir algo de especial importancia. No me equivoqué. Pues bien, si esto os ha sido revelado a través de la Nitzutz, la chispa divina, yo declaro que sobre estos cimientos construiré la hermandad del reino invisible y alado. A juzgar por las caras, entendieron poco o muy poco, y el Galileo continuó: «Sobre esta roca espiritual levantaré el templo vivo de la hermandad entre los hombres. Ninguna fuerza del mal podrá prevalecer contra dicha hermandad. Y aunque mi Padre será el guía en esa hermandad espiritual, yo os entrego a vosotros y a vuestros sucesores las llaves del reino». Fue días más tarde, al revisar los textos evangélicos, cuando comprendí. Jesús no había fundado ninguna iglesia, sus palabras fueron nuevamente manipuladas. Leí los textos de Mateo, Marcos y Lucas con asombro. Llegado Jesús en la región de Cesarea de Filipo, escribe Mateo, hizo una pregunta a sus discípulos: «¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre?». Ellos dijeron: unos que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Simón Pedro contestó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Replicando Jesús le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Par 10. ¡Cuánta mentira! Jesús no habló de iglesia, habló de hermandad espiritual, y no se refirió a Pedro, dirigió la palabra a los 12. La palabra iglesia llegaría más tarde, cuando los textos evangélicos fueron traducidos al griego. Jesús habló en arameo. En ese idioma no existía la referida palabra. Él habló de hermano o compañero. En definitiva, lo que hoy se entiende por iglesia es un montaje posterior basado en algo que Jesús de Nazaret jamás pronunció. Y antes de terminar la reunión, el maestro rogó a los íntimos que de momento no dijeran a nadie que era el Hijo de Dios. Todos se mostraron de acuerdo salvo el Iscariote. Para Judas aquello no tenía sentido. El Mesías, según las Escrituras, no era el Hijo de Dios. Era otra cosa, un héroe llamado a vencer a los quitim, romanos. Esa misma tarde el Iscariote conversó con Andrés y manifestó sus dudas. Andrés después lo habló con el rabí. Según mis informantes, el Iscariote seguía pensando en desertar. A partir de esa histórica reunión en la casa de Celsus, en Cesarea de Filipo, el maestro cambió de táctica. Ahora sí admitió públicamente que era un enviado de los cielos. Esa noche, al amor de la lumbre, el Hijo del Hombre pronunció otras frases de especial interés. He aquí las que recuerdo. Cuando ya no esté con vosotros, el mundo no os tratará mejor de lo que me trató a mí. Si me amáis, preparaos para el sacrificio supremo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre Azul. El Padre y yo somos uno. Jamás me dejará solo en mi misión. Mi reino no es de este mundo. El Hijo del Hombre no satisfará las expectativas del pueblo judío sobre el Mesías. Aunque soy un hombre, procedo del Padre Azul. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo os declaro que pronto partiré de este mundo y regresaré a la hora de Abba. En este mundo nadie ve al Padre Azul, excepto el Hijo, que vino del Padre. Prestad oídos a mis palabras. No he venido a llamar a los justos, he venido a reclamar a los pecadores. No he venido para ser servido, sino para servir. Yo os declaro que otorgaré mi vida para sembrar la esperanza. Después de la muerte, seguiréis vivos. Estoy aquí para disipar las tinieblas y el olvido. Confiad. Pero los íntimos comprendieron a medias. Capítulo: La segunda luna. Al día siguiente, jueves 11 de agosto, año 29, el maestro comunicó a Andrés que deseaba caminar hacia el macizo de Hermón, al noreste de Cesarea de Filipo. El viaje tendría lugar el viernes 12. Felipe, el intendente, recibió la noticia con sorpresa. ¿El Hermón? Eso era el fin del mundo. Felipe exageraba. Solo estábamos a 8 kilómetros. Pregunté, pero nadie supo darme razón. Nadie conocía las intenciones de Galileo. ¿Por qué precisamente la montaña sagrada? Fui torpe. En esos momentos no caí en cuenta. Y al amanecer del 12 nos pusimos en camino. Y pregunté, ¿a qué lugar de Hermón nos dirigimos? El macizo, formado por múltiples alturas, suma más de 60 kilómetros. Me dejé llevar, era lo mejor. Con aquel hombre todo era posible. La primera etapa hasta la aldea de Betgen
Fue cómoda y rápida. Ascendimos entre olivos hasta la cota 1210. Yo conocí el camino. Jasón y ese explorador lo habíamos hecho 4 años antes, en el mes de agosto del 25. Me hubiera gustado saludar a los Tiglat, el clan fenicio que residía en Bet-Gen, pero el Galileo pasó de largo. Atrás quedaron unas casuchas negras y roídas por la soledad y las lluvias. El rabí, conocedor de la zona, tiraba con fuerza del grupo. El tiempo espléndido. Prometía calor. Hacia la tercia, 9 de la mañana. La temperatura rondaba los 30 grados Celsius. La segunda etapa, entre Bet-Gen y los ídolos de piedra, fue penosa. Fueron 3 kilómetros de constantes subidas y bajadas, entre cedros y enebros griegos. El camino endemoniado nos obligó a empujar el carro una y otra vez. Los bosques nos miraban verdes y serios. Descansamos brevemente en el Asherat, las 5 piedras cónicas que representaban a la diosa y madre de Baal, perfectamente alineadas de este a oeste. A escasos metros corría el río Hermón, dócil y cristalino. Aquel era un lugar sagrado para los fenicios. Pero Juan Zebedeo, haciendo caso omiso al sentido común, se aproximó a una de las rocas y se orinó sobre ella. El oso protestó, pero Juanito ni le miró. Si alguien nos estaba observando, podíamos tener problemas. Finalmente, hacia la sexta mediodía, alcanzamos la Sabina Sagrada, un gigantesco árbol de casi 30 metros de altura, con la copa piramidal. Era el único habitante de un calvario de medianas dimensiones. Algo más allá se escuchaba el atropellado lenguaje de un torrente. De las ramas de sabina colgaban osamentas y tripas secas de animales. Era otro símbolo sagrado para los fenicios de la zona. Allí depositaban sus ofrendas a los cielos. La peculiar naturaleza de la madera de la sabina albar, intacable por los insectos, la convertía en un peculiar aliado de los dioses. Para mí, aquel árbol traía malos recuerdos. Jasón y yo fuimos atacados por una banda de bucoles cuando buscábamos al maestro. El jefe de los bandidos era un tal Al, un individuo con una pata de palo. Aquellos eran sus dominios y debíamos proceder con cautela. Andrés consultó con el rabí y el Galileo, eligió el lugar para pasar la noche. Allí nos acomodamos. Según mis cálculos, nos encontrábamos muy cerca del refugio de piedra que había levantado el propio Hijo del Hombre cerca de la cota 2000 en agosto del año 25. A buen paso podíamos alcanzarlo en media hora, con mucho en 1 hora, pero el maestro obviamente tenía otros planes. Desde ahí contemplamos el macizo del Hermón, también conocido como Jabal Ash-Shaikh o montaña de Jerarca. Las nieves a una altura de 2.814 metros brillaban azules y naranjas. Todo era silencio. Cuando Felipe preparaba la cena, una reata de onagros pasó por el calvero rumbo a Cesarea de Filipo. Los asnos cargaban nieve de Hermón. Los burreros, de acuerdo a la costumbre, conversaron con los discípulos e intercambiaron información sobre el camino. La frase deseada, ni rastro de los bucoles, fue repetida por los burreros y por Andrés. Eso me tranquilizó. A medias. Nosotros éramos 15, demasiados para los bandidos, quizás no. El maestro se alejó en solitario y se perdió en los bosques de cedros. Andrés no puso buena cara, pero no tuvo más remedio que resignarse. El Galileo era así, ahí permaneceríamos 2 días. Fueron jornadas apacibles
y al mismo tiempo de afilada inquietud. ¿Qué hacíamos en aquel lugar? ¿Por qué el Hijo del Hombre había elegido el calvero de la Sabina Sagrada? Esperaba a alguien, como dije, nadie sabía nada, y yo, estúpido, no recordé lo que se avecinaba. Esa primera noche, el firmamento nos dio un buen susto. Las 8000 estrellas visibles sabían algo. Por eso se apretaron curiosas entre guiños y destellos, y en esas estábamos maravillados cuando el oso llamó la atención del resto. Una luz se desplazaba de este a oeste. Era enorme, mayor que una luna llena. Pensé en una estrella fugaz. Negativo. El vuelo era horizontal y sin estela. Par 10. Estábamos en el año 29. ¿Quién volaba en esa época? De pronto se detuvo en la vertical del pico más alto y allí permaneció durante más de una hora. El estacionario fue impecable y totalmente silencioso. Quedé asombrado y sin palabras. Todo lo vimos. El maestro se limitó a mirar. No hizo ningún comentario y prosiguió con la cena. Picadillo de pollo. En un momento determinado, la luna empezó a pulsar. Parecía un ser vivo. Lo era y fue cambiando de color. De blanco mate pasó al rojo cereza. El objetivo proyectó con un cono de luz sobre la montaña y recorrió los bosques como si buscara algo. ¡Par 10! ¿Qué coño era aquello? Después apagó el gran foco y la luna desapareció. Hubo comentarios para todos los gustos. Juanito Zebedeo y Bartolomé hablaron de ángeles. Se veía con frecuencia y por todas partes. Jasón y yo habíamos observado esas luces en diferentes ocasiones y fueron captadas por los radares de la cuna. No eran ángeles, eran naves, objetos metálicos tripulados, pero ¿por quién? Felipe y Pedro apostaron a que se trataba de Lilith, la reina de las diablezas. Los gemelos no se pronunciaron, estaban aterrorizados. El celota sugirió montar guardia y vigilar. Lilith podía regresar. La propuesta fue rechazada y poco a poco el rabí y los discípulos se retiraron a sus tiendas. El chino y yo seguimos vigilantes hasta bien entrada la madrugada, pero no vimos nada. Como dije, permanecimos juntos a la Sabina Sagrada durante 2 días. Cada mañana el Hijo del Hombre tomaba una naranja, agua, algo de pan y queso y se adentraba en los bosques. No aceptó la comida de nadie, necesitaba hablar con su padre, eso dijo, y las noches siguientes, 13 y 14 de agosto, se presentó de nuevo la enorme luna. La luna de siempre salió a las 18 horas 24 minutos día 13 y a las 19 horas y 1 minuto día 14. Durante 3 noches, por tanto, disfrutamos del espectáculo de 2 lunas simultáneas. El 13, sábado, con el objeto, se presentó de forma súbita sobre el Hermón. No lo vimos llegar, como en la primera ocasión. La visión fue breve. Pudo durar 1 minuto. Iluminó los bosques como si fuera de día y desapareció. Pero como en la primera oportunidad, no lo vimos alejarse. Sencillamente se apagó y desapareció. En la madrugada del domingo 14 se repitió la escena. Pero cuando la segunda luna llevaba una hora sobre las montañas, sucedió algo asombroso. De la enorme luz blanca surgieron otras luces más pequeñas que volaron en todas las direcciones. Los discípulos gritaron, perplejos. Esas esferas de diferentes colores no sabía precisar, pero contamos decenas. Una de aquellas luces del tamaño de un melón fue a estacionarse en lo alto de la Sabina Sagrada e iluminó el árbol
con una intensa luminosidad azul, similar a la que había contemplado durante las sanaciones y prodigios del Galileo. El maestro alzó la vista y se limitó a sonreír. Los íntimos separados tomaron piedras y las lanzaron contra la luz. Esta finalmente se alejó, desapareció hacia Bet-Yen. El rabí y yo nos miramos. Creo que no tuvimos el mismo pensamiento. Aquella gente, en efecto, no estaba preparada. Y la intuición siguió susurrando. Atención, algo grande se acerca. Capítulo El Mahanet. El 15 de agosto del año 29 de nuestra era, lunes, amaneció a las 4 horas 52 minutos y 52 segundos, TU. El sol daría el portazo habitual a las 18 horas 17 minutos y 45 segundos. La luna, por su parte, se dejó ver a las 19 horas y 33 minutos y se ocultó a las 6 horas y 53 minutos. Fue un jarro de agua fría. Esa mañana el maestro conversó brevemente con Andrés y expresó su deseo de ascender a la montaña en la única compañía de Talataba, Pedro y los hermanos Zebedeos, el resto quedó decepcionado. ¿Qué se proponía? ¿Dónde se dirigía? ¿Pero por qué solo podía acompañarlo la escolta habitual? Y Pedro, bocazas como siempre, preguntó al rabí si debían ir armados. Estamos en territorio de bandidos, añadió Jesús, respondió con dulzura. El Padre Azul nos protege. Pedro hizo como que no había oído y cargó el gladius. Los zebedeos lo imitaron. Nadie protestó, pero las caras de la desilusión lo decían todo. En esos momentos, mientras Felipe disponía las provisiones necesarias para los 2 o 3 días, pensé a gran velocidad. Tenía que desobedecer y seguirle, pero ¿cómo hacerlo? No fue necesario. El Galileo se acercó a este explorador, colocó sus manos sobre mis hombros y clamó: «Sígueme». Después, dirigiéndose a Yu, le hizo un gesto indicando que le siguiera. Obedecimos, claro, cargamos las tiendas y nos fuimos tras ellos. Juanito Zebedeo puso mala cara. Al poco, cuando ascendíamos hacia la cota 2000, Juan me esperó. El Galileo marchaba en cabeza. Al llegar frente al discípulo, éste escupió entre mis sandalias al tiempo que me llamaba perro griego. Santiago, su hermano, llegó a tiempo, lo empujó y le obligó a caminar. Juanito siguió maldiciendo. Yu rogó que me centre en el paisaje. Creí saber hacia dónde se dirigía el Hijo del Hombre. Los cedros casi nos cerraron el paso. Había millones. En el Cedrus Libani, la gloria de Hermón, a veces tímidos, se presentaban coros de pinos, piñoneros, mirtos y abetos. Respiré hondo. Pero la imagen de aquel malnacido seguía en la memoria. ¿Qué debía hacer con Juan Zebedeo? Pronto apareció el refugio de piedra levantado por el Galileo hacía 5 años. Allí nos detuvimos unos minutos y examiné el pequeño depósito de piedras negras amontonadas, formando un semicírculo de 1 metro de diámetro. Las ramas que lo cubrían habían desaparecido. En dicho lugar, cada semana, uno de los vecinos de Ben-Jet depositaba las provisiones con las que se alimentaba el Galileo durante su retiro en agosto del año 25. Todo esto fue narrado en su momento por mi compañero, el mayor. Jesús se sentó sobre el murete de piedra e inspiró profundamente. Lo noté feliz. Después se puso en pie, se envolvió con una sonrisa y me guiñó el ojo. Y proseguimos. No me equivoqué. Una media hora después alcanzamos la cota 2000, lo que Jasón y yo llamamos el Mahanén, o campamento de la cascada. Podía ser quinta
11 de la mañana, cuando pisamos la explanada cercada materialmente por miles de cedros. En el centro de la planicie, ovalada como se recordará, se alzaba un centro centenario de unos 40 metros de altura, con un ceniciento tronco de 4 metros de circunferencia. La copa verde y aplastada sobresalía por encima de sus hermanos, y al pie un dolmen formado por 5 enormes piedras blancas verticales sólidamente sepultadas en la tierra. A 3 metros de altura reposaba otra plana a manera de techumbre. El monumento megalítico, según mis estimaciones, podía tener 6.000 años, como poco. Montamos las tiendas en el filo oeste del bosque y el rabí anunció que deseaba conversar con su padre. Tomó el manto color vino y se alejó hacia el norte. Nadie se alarmó, era lo habitual en él. Yo, en la compañía del chino, me asomé a las cascadas. Poco o nada había cambiado. El río Alejín, el que cabalgaba las nubes, bajaba bravo y formaba una hermosa piscina de aguas heladas y transparentes. 2 cascadas de más de 2 metros de altura cada una proporcionaban movimiento al paisaje. No acerté a ver a los inquilinos habituales de la piscina de yeso, como llamábamos al paraje. Miré y miré, pero fue inútil. Los damanes de las rocas, mamíferos parecidos a los gatos, se habían esfumado. Lástima. Me caían simpáticos aquellos animalitos. Jesús en su momento puso nombres a casi todos. Disfruté de un benéfico baño y regresamos a las tiendas. Allí asistimos a otro incidente. Protagonista, como no, Juan Zebedeo. Me hallaba conversando con el chino al pie de nuestra tienda cuando de pronto Juanito hizo una señal. Se llevó el dedo índice izquierdo a los labios y solicitó silencio, al tiempo que señalaba el cercano bosque con la otra mano. ¿Qué ocurría? Nos pusimos en pie y exploramos los árboles con la mirada. Negativo, allí no había nadie. Bandidos, me eché a temblar. Solo disponíamos de 3 espadas. Un oso, rechacé la idea. Estos animales, aunque frecuentes en el Hermón, no se acercan a los humanos. Juan entonces desenvainó el gladius y cauteloso caminó hacia los árboles. Pedro y este explorador lo seguimos. Fue todo muy rápido. Alguien, al verse sorprendido, salió de la carrera, huyendo entre los cedros. Pero Juanito, ágil, se lanzó a los pies del desconocido derribándolo. Y ambos rodaron por el suelo. El Zebedeo se alzó rápido y fue a colocar la punta de la espada sobre la garganta del individuo. ¡Pardiez! Era Tiglat. Era el joven fenicio que colaboró con el maestro a la hora de depositar las provisiones semanales en el refugio de piedra. ¿Pero qué hacía en el Manahnén? ¿Nos estaba espiando? Aparte a Juanito y ayudé al muchacho a incorporarse. Me reconoció, estaba pálido. Expliqué que lo conocía, pero el Zebedeo y Pedro continuaron empuñando sus gladios. Tiglat entonces aclaró el porqué de su presencia en el campamento. Su padre y los vecinos de Beth-Lehem habían detectado el paso del grupo cerca de la aldea, y en previsión de males mayores solicitaron a Tiglat, hijo, que siguiera a aquellos forasteros. Los bucoles, según Tiglat, andaban por la zona, y más agresivos que nunca. Juanito maldecía al fenicio. Su hermano Santiago terminó tirando de él y llevándoselo hacia el dolmen. Al poco regresó Jesús, llegó radiante, saludó a Tiglat y escuchó las mismas explicaciones que nos había proporcionado cuando fue capturado. El maestro le pidió que se quedase. La comida era modesta pero abundante, y el joven aceptó. Al y su cuadrilla de bucoles eran un peligro. No debían arriesgarse a caminar en la noche. Felipe se había esmerado, como siempre, lomo de ciervo guisado en una excelente salsa de zanahoria, huevos cocidos y dátiles. Después, en torno a la hoguera, el rabí habló de su anterior estancia en el Hermón y de cómo recuperó lo que era suyo, la divinidad.
Y recordé que en aquellos días Jesús de Nazaret cumplió 31 años, concretamente el 21 de agosto del año 25. Fue entonces, según sus palabras, cuando fue plenamente consciente de su naturaleza divina. Par 10. 31 años sin saber quién era realmente, pero la Tabá no entendió. Después Feliz anunció algo que los discípulos tampoco comprendieron. Os declaro que he decidido continuar con vosotros. Estad de buen ánimo. No os abandonaré hasta no haber terminado mi obra. Yo conocí el asunto. Jesús no se encarnó por lo que predican las iglesias. Lo hizo para experimentar la vida de sus criaturas y para refrescar la memoria del ser humano. Somos inmortales. Eso terminó por otorgarle la soberanía de su universo. En otras palabras, según mis informaciones, él podía haber abandonado la tierra sin pasar por las horribles torturas y por la crucifixión. En esos momentos, en el Hermón, el Maestro recibió la soberanía absoluta de su reino, nuestra galaxia, pero una vez más decidió hacer la voluntad del Padre Azul y continuar. Los íntimos, sin embargo, no entendieron. Y a la puesta de sol, cuando los relojes de la cuna señalaban las 18 horas y 17 minutos, se registró algo extraño. Todos quedamos sorprendidos. Los numerosos pájaros se anidaban en el cedro gigante y en los árboles próximos. Emprendieron una súbita y atropellada huida. ¿Qué sucedía? Levantamos la vista desconcertados. ¿No era lógico que las aves huyeran del ramaje cuando se acercaba la noche? El rabí también alzó la vista, pero no dijo nada. Su rostro aparecía serio. Él sabía. Y los primeros luceros llegaron puntuales. Después hizo el silencio, pero duró poco. Pedrito incontenible preguntó al maestro: Señor, ¿cuánto tiempo permaneceremos en estas montañas, lejos de nuestros hermanos? El Galileo lo observó durante unos segundos. Pedro, en efecto, no comprendía, pero el rabí lo aceptó y replicó con gran seguridad: Estaremos aquí hasta que veáis la gloria del Hijo del Hombre. No entendimos. ¿Qué gloria? Y Jesús prosiguió: Estaremos aquí hasta que comprendáis que todo lo que he declarado es cierto. ¿A qué se refería? El rabí, en esos 4 años de asociación con los discípulos, había hablado de muchos asuntos. Él leyó los pensamientos de la Tabá y resumió: Estoy aquí porque he sido enviado por el Padre Azul. Estoy aquí para recuperéis la esperanza. Nada está perdido. Sois inmortales. Sois hijos de un Dios. Sois verdaderamente hermanos. Estáis condenados a ser felices. Mañana. Estoy aquí para retirar el velo del miedo. El Padre Azul os ama. Él os habita. Todo eso lo sabían, aunque lo comprendían a medias. Y el maestro continuó hablando. Las 8000 estrellas brillaban y brillaban, entusiasmadas, e intentó bajar y ser testigo de las palabras del Galileo. No lo consiguieron. La distancia era enorme. Capítulo Gabriel. Los discípulos no tardaron en dar cabezadas, y Jesús, comprendiendo su cansancio, aconsejó que se retiraran a la tienda. Yu se disculpó, estaba rendido, y se refugió en la nuestra. Tiglat permaneció junto al fuego. Al poco dormía plácidamente. El rabí removió las ascuas con un palitroque. Su rostro aparecía sereno. De vez en cuando alzaba la vista y contemplaba el firmamento. Las estrellas entonces corrían la voz e iluminaban la noche con más fuerza. Fue en esos momentos cuando vi aquella media docena de luces. Se hallaban muy altas. Eran blancas, parecían estrellas, pero obviamente no lo eran. Se desplazaban en formación de V, par 10.
El maestro también las vio y siguió con la mirada fija en las luces. Parecía esperar algo. ¡Torpe de mí! ¿Cómo no me di cuenta? Nos miramos un par de veces, pero no hablamos. Y de pronto la B se detuvo. Y allí quedó camuflada entre los luceros. Permanecí atento al cielo durante un buen rato. Pero finalmente el sueño me venció. Me cubrí con el manto y me recosté cerca de las brasas. El fuego casi se había extinguido, pero el maestro, sentado y con los brazos reposando sobre las rodillas, seguía atento a las estrellas. ¿En qué pensaba? Fue lo último que recuerdo. Después, hacia la segunda vigilia de la noche, más o menos las 10, fui despertado. ¿Cómo explicarlo? Primero oí una especie de chisporroteo. Luego el ruido se transformó en un potente silbido. Me incorporé, confuso. Los discípulos también fueron despertados y salieron de la tienda. Yu siguió dormido. Tiglat se puso de pie de un salto. ¿Qué estaba pasando? Entonces lo vi. ¡Pardiez! ¿Estaba soñando? ¡No! Me encontraba despierto. Pedro, los zebedeos y el joven Tiglat también miraban hacia el mismo lugar, a 4 metros de las tiendas. Jesús de pie conversaba con 2 hombres. Me froté los ojos. No podía ser. El maestro resplandecía. Esa sería la expresión exacta. La túnica blanca emitía luz, y también los cabellos y el rostro y las manos. Traté de dar paso, imposible, no pude, estaba paralizado, curioso. Tiglat y los íntimos tampoco podían moverse. Aparecían en unas posturas ridículas, con los brazos extendidos, señalando al rabí y a los 2 seres que lo acompañaban. También los hombres emitían luz, una luz blanca y espesa. Parecía niebla, pero no lo era. ¡Pardiez! Aún no lo conocía. Era el tipo de la sonrisa encantadora. Medía 2 metros y vestía una larga túnica sin mangas que dejaba al descubierto unos brazos larguísimos y endebles. Las manos llegaban a las rodillas, la cabeza era un todo con el cuello, los ojos eran pequeños, azules y muy vivos. Carecía de cejas, era chato con la piel bronceada y un cabello cortado al estilo militar. Parecían cerdas de jabalí. Sobre la túnica brillantísima distinguí un extraño cinturón con una estrella de David en el centro. La sonrisa permanente era cautivadora. El otro personaje era más bajo, con el cabello largo y blanco y una túnica igualmente resplandeciente y 3 círculos azules y concéntricos en el pecho. Recordé lo escrito por el mayor sobre Melquisedec. Ambos brillaban como el rabí. Una luz intensa partía de sus rostros, brazos y manos. Hablaban entre ellos, pero no entendí. No era arameo ni tampoco koiné, el griego internacional. No conocía aquella lengua, hablaban con nitidez, pero el sonido llegaba. No sé cómo explicarlo con eco. Era un sonido metálico y súbitamente todo se volvió rojo. La tierra, los cedros, la oscuridad, las ropas, las caras, las tiendas, el dolmen, todo rojo sangre. Creí que me volvía loco. La túnica del maestro y la de sus acompañantes, sin embargo, siguieron blancas y resplandecientes, y también sus caras y manos. Aquello pudo durar 4 o 5 minutos, no más. Y de repente oímos un clan. Fue un ruido seco como el cierre de una puerta, y al momento todo regresó a la normalidad. Los 2 seres desaparecieron y también la luz que emanaba del cuerpo del Hijo del Hombre. Se esfumaron. Fue entonces cuando pude moverme y también la Tabat y Tiglat. Este no lo dudó. Sin mediar palabras salió a la carrera y se perdió en el bosque. No volvimos a verlo. A trompicones, Pedro y los zebedeos, tan aturdidos como este explorador, se aproximaron a lo que quedaba en la hoguera. Y mecánicamente, en un significativo silencio, Santiago procedió a reavivar el fuego. El maestro se acercó y volvió a sentarse frente a la naciente hoguera. Su expresión era serena y dulce, pero no habló de momento.
Fue Pedro, aturrullado, quien hizo un comentario absurdo y que sin embargo quedaría para la posteridad. Maestro, es bueno haber estado aquí. Nos alegramos de haber visto esta gloria. Si lo deseas, déjanos vivir aquí. Levantaremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y una tercera para Elías. No queremos regresar a ese mundo cruel. Yo estaba desconcertado. ¿Moisés? ¿Elías? ¿De dónde sacaba Pedrito esos nombres? Nadie sabía quiénes eran aquellos 2 personajes, y el pobre Pedro, descompuesto por el miedo, terminó orinándose y provocando la risa de los presentes, incluido el rabí. Pero el regocijo duró poco. De pronto una espesa niebla bajó del Hermón y nos sepultó. Quedamos mudos. No se veía nada, no nos veíamos unos a otros. El miedo de nuevo nos inmovilizó. En esos instantes escuchó una voz femenina que dijo, en perfecto arameo, «Este es mi hijo muy amado». Escuchadle. Sonó nítida. Parecía proceder de lo alto, pero no puedo estar seguro, y al instante la niebla se disipó. Pero no desapareció de forma natural. La vi alejarse a gran velocidad hacia las cumbres, como si fuera succionada por una enorme fuerza. Los discípulos y yo caímos en la tierra acobardados. El maestro entonces se alzó y fue a tocarnos en la espalda uno a uno y exclamó, «No temáis. Veréis cosas más grandes que esta». Y poco a poco fuimos recuperándonos. Nos sentamos alrededor del fuego y contemplamos a aquel hombre con asombro. ¿Y por qué negarlo? Con cierto temor. Verdaderamente era un hombre Dios. Yo no salía de mi asombro. Pedro entonces preguntó, «Maestro, ¿quiénes eran esos hombres?» Jesús no supo qué decir. Lo noté resignado. El más alto intentó explicar, se llama Gab. Hizo una pausa y repitió el nombre con especial cuidado, deletreándolo. Gab, G-A-B, chica, R-I-E-L. Gabriel, intervino Juan Zebedeo. El Galileo negó con la cabeza e insistió. Gabriel significa fuerza de Dios o héroe de Dios. Yo había estudiado ese asunto en Cabala. Gabriel o Gabriel deriva de Gebura, fuerza, valentía, heroísmo y rigor. Contiene las 3 letras raíces, Gimel, Bet y Resh. Geburá es el rigor de la 5ª céfira del árbol de la vida, en el mundo de la emanación que se contrabalancea con Gesed, la misericordia y que influye sobre Jod, el honor y la gloria, y que junto a Bina, la inteligencia y el entendimiento, configura el pilar izquierdo del referido árbol de la vida, en el que se basan nuestras aptitudes intelectivas y nuestra capacidad de análisis y síntesis. El pilar derecho, por su parte, el de la misericordia, configura nuestros sentimientos. En otras palabras, Gabriel, me encanta el nuevo nombre, vendría siendo el ángel o mucho más, del entendimiento y del rigor. Yo lo vi en el exterior de la sinagoga de Nazaret, clamó Pedrito. Todos lo vimos, le reprochó Juan Zebedeo. Se llevó al maestro. Es el tipo que entregó las bolsas con 413 denarios a Zucu y Perpetua, prosiguió Pedrito ignorando al Zebedeo. Recordé lo escrito por Jasón. El tal Gabriel, el hombre de la sonrisa encantadora, se presentó en las casas de Pedro y Felipe respectivamente y entregó los referidos dineros a las esposas de estos. Al hacerlo comentó, de parte de Abba y de su gente,
Por cierto, 413 en Cábala tiene el mismo valor que la palabra sonrisa. Y el otro terció Santiago. Su nombre es Ahte-Riel, replicó el rabí. Sabiendo aquello no aportaba gran cosa, pertenece a la orden de los Melquisedec, son mucho más que ángeles. Los estudios de Cábala me habían enseñado que el verdadero nombre de Ahteriel o Ahteriel era Metatrón o Sarpanín, príncipe del rostro, es decir, una criatura celeste íntimamente ligada al nombre de Dios Shaddai el Jai, un ser de tal brillo que puede ser confundido con la gloria del Padre Azul. Seres como Ahte, Riel, que llegan a contemplar el rostro de Dios, actúan como espejos o lentes. Aspaklarya, cuando sentimos su presencia, estamos percibiendo la mismísima gloria de Abba. ¿De qué hablabais?, intervino Juan Zebedeo. Jesús zanjó la interesante cuestión con 3 palabras. De mi reino. No hizo más comentarios, y Pedro se interesó por la extraña lengua hablada por los 3 resplandecientes personajes. ¿Qué idioma es ese? La lengua de mi reino. Deduje que hablaba de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Cuando pasáis al otro lado, y me miró divertido, aprenderéis ese idioma. Santiago, más locuaz de lo habitual, planteó un asunto importante. ¿Por qué nos has traído aquí? Para que contempléis lo que os aguarda tras la muerte, pura vida y pura gloria. Pedro no pudo contenerse. ¿Y qué pasa con nuestros hermanos? ¿Por qué no están aquí con nosotros? El maestro movió la cabeza negativamente y simplificó. No están preparados. La respuesta me dejó perplejo. No estuve de acuerdo con el hijo del hombre. Pedrito era una bocazas y un fantasioso. Juanito era algo peor. Mateo Leví, a pesar de sus errores evangélicos, era un hombre brillante. Entendió el mensaje del rabí mucho mejor que el resto. Y lo mismo sucedería con el oso y con Felipe. Pero, ¡pardiez! ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Solo era un traidor. Y así conversando vimos llegar el amanecer. Por supuesto, lo narrado en los evangelios sobre la célebre transfiguración de Jesús guarda poca relación con lo que viví, pero ¿de qué me asombraba? Obviamente prosperó la versión de Pedro. Así se cumplió otra clase de las profecías recibidas por Jasón en la garganta de Firán, Hermón 8:29, agosto del año 29. Capítulo Al amanecer del martes 16 de agosto, año 29, procedimos a recoger el campamento. Cuando desperté a Yu, no supe qué decirle. El chino me miró e intuitivo preguntó, ¿me he perdido de algo? Bendita inocencia. Guardé silencio. ¿Qué podía decirle? Además se había enfurecido por no haberle despertado. ¿Pero qué digo? Yu no se enfadaba jamás, era un caso. Y fue en esos momentos cuando recordé unas palabras del maestro pronunciadas 4 años antes y dirigida al joven Tiglat. No te impacientes, cuando llegue mi hora volverás a verme y tus ojos se abrirán. Entonces te mostraré a Abba y comprenderás que la verdad de la que te hablo es como un perfume. Sencillamente la identificarás por su fragancia. Desayunamos en silencio, Jesús nos miraba divertido e iniciamos el descenso. La experiencia en el Hermón tronó en la memoria durante mucho tiempo y pensé, nadie me creerá. En realidad toda esta historia, lo vivido por Jasón y por mí mismo, resulta increíble. Mejor así, ojalá nadie la crea.
Al poco, cuando apenas habíamos avanzado medio kilómetro, el rabí en cabeza del grupo se detuvo. Nos reunimos a su alrededor y aguardamos extrañados. El Galileo tenía la vista fija en el bosque. Miramos, pero no vimos nada especial, y Jesús llevó el dedo índice izquierdo a los labios, solicitando silencio. Nos encontrábamos en una pequeña barranca, con cedros uno y a otro lado. Podía ser la tercia, 9 de la mañana, y de pronto lo vi. Lo reconocí al instante. Pardiez. Era Al, el jefe de los bucoles. Se ocultaba entre los árboles. Dio la cara y caminó hacia el grupo. El maestro entonces se adelantó y quedó a 2 metros del fascineroso. Era un tipo de baja estatura, famélico y con un sac o taparrapo de piel de oso. El pelo y la barba parecían largos y enredados. En la mano izquierda cargaba una pesada masa con el extremo erizado de clavos. Una pata de palo a la altura de la rodilla derecha lo hacía inconfundible. Al momento, otros 8 maleantes se dejaron ver muy cerca entre los cedros y nos fueron rodeando. Se hallaban igualmente armados con espadas y mazas claveteadas. Uno más alto que el resto, se tocaba con un turbante rojo. También lo reconocí, formaba parte de la tropa que nos atacó en la zona de la Sabina Sagrada en agosto del año 25. Aquellos miserables, a los que llamaban bucoles, eran frecuentes en la Alta Galilea y así como al este del río Jordán y en los desiertos de Judá y de Negev. Formaban partidas muy violentas, atacaban a los caminantes o a las caravanas y generalmente degollaban a los asaltados. Herodes el Grande y su hijo Antipas habían luchado contra este lacra, aunque el resultado era dudoso. Seguían escondidos en cuevas y montañas y armados hasta los dientes. Al desenvainó un puñal curvo y exigió en arameo: «Dejad oro, queremos todo el oro». Pedro y Juanito se miraron y en silencio echaron mano de los gladios, pero el rabí, consciente de la reacción de los discípulos, hizo un gesto con la mano izquierda ordenando calma. Y las espadas regresaron a las fundas de madera. Calculé veloz. Eran 9 contra 6. Mala cosa. Y yo desarmado. Pardiez, qué mala pata. Y Al repitió impaciente: ¡Oro ya! ¡Vaciad el oro! Pedro no pudo contenerse y gritó: ¡No tenemos oro! Y el bucol reaccionó al instante y protestó: ¡No! Quédate con las tiendas, intervino Juanito. No, replicó el bandido cada vez más furioso. ¡No! Al justamente se distinguía por esa característica, respondía casi todo con un no, de ahí su apodo Al No. ¡Qué sap! ¡Plata!, reaccionó el jefe de la partida al tiempo que señalaba los petates con el puñal. Los bucoles dieron un paso hacia adelante. Temí lo peor. Entre todos podíamos cargar 2 o 3 denarios. Esa era nuestra fortuna, así como la ropa y sandalias, amén de las tiendas. Al comprobar que no portábamos nada más, aquellos miserables podían pasarnos a cuchillo. Y a décimas de segundo lo pensé todo. ¿Huíamos? ¿Luchábamos? ¿Cómo reaccionaría el Hijo de Dios ante una situación como aquella? No tuve que esperar para averiguarlo. En esos críticos instantes el maestro, que había permanecido en silencio, se situó frente al jefe de los bucoles y en un gesto de audacia fue a colocar las manos sobre los hombros del desnudo de Al. ¡Pardiez! Pudo apuñalarlo. Y sereno, con la voz templada, el Hijo del Hombre preguntó: «Amigo, ¿para qué necesitas el oro?». Al, desconcertado, balbuceó: ¿es que hay algo más importante? Los bandidos se hallaban tan perplejos como nosotros y la intensa mirada de Jesús terminó por desarmar al jefecillo. Sí, respondió el Galileo, hay algo mucho más importante que el oro. Dejó correr los segundos y finalmente con absoluta seguridad aclaró: la esperanza.
Al bajó el puñal y preguntó con un hilo de voz, ¿tú tienes eso? El maestro asintió con la cabeza y proclamó con potente voz, para que todos pudieran oírle, si te interesa, búscame. Yo entonces te haré rico y te llenaré de esperanza. Y sin más el rabí rodeó al bucol y continuó caminando monte abajo. Al confuso hizo un gesto a sus hombres y los bandidos se retiraron. Nosotros corrimos tras el maestro. Yu sudaba de puro miedo. Poco antes de alcanzar la Sabina Sagrada, Jesús se detuvo de nuevo y ante el desconcierto general ordenó que nadie dijera nada sobre lo ocurrido. Si lo deseáis, aclaró, hablad de ello cuando haya resucitado de entre los muertos. No supe a qué se referiría. ¿Hablaba de la transfiguración o del encuentro con Al?